Y de esta manera le damos la bienvenida a Argentina, América Latina y el mundo. Y le decimos bienvenidos a esta fiesta que vamos a vivir en esta noche. Oh, la gloria de tu presencia. Tu pueblo te adora con reverencia. Ven, levántate hoy, te bendecimos y dámoslo, y nos postramos al adorar, pues tu presencia llena este lugar. Santo es tu nombre para siempre. Aleluya. Digno de recibir toda adoración, toda exaltación. Aquí estamos delante de tu presencia, como tu pueblo, para adorar, para exaltar. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Mira al que está a tu lado y decirle: ven, levántate. Levántate hoy. Levántate hoy, porque este es el día que Dios nos trajo para que salgamos con nuestra cabeza en alto. Quizás habíamos llegado con la cabeza agacha, con un montón de situaciones, pero este es el día que el Señor te dice: ven, levántate hoy. Ven, levántate hoy. Levántate hoy, levanta tus manos en señal de victoria, porque el Señor te ha traído para darte la victoria. ¡Aleluya! Santo es su nombre para siempre. ¡Oh, santo! ¡Santo! ¡Santo Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está. De tu presencia, tu pueblo te adora con reverencia, con reverencia. Y ahora sí decirle: ven, levántate hoy, te bendecimos y damos loor, y nos postramos al adorar.
cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Las voces bien fuertes, dígale. Mi cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dígale, mi corazón entona la cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso para el más grande, para el más grande, para el más grande de todos los tiempos, que está aquí en medio de su pueblo? ¡Cuán grande! De señores, para el más grande de todos los tiempos, Cristo, Cristo, nombre sin igual. Que el Señor de paz les bendiga. Honremos al Señor con un fuerte aplauso nuevamente. Y de esta forma recibimos a nuestro apóstol, quien ya queda con el Señor y con todos ustedes. Dios bendiga a su iglesia. Amén, amén. Tomen asiento, amados en el Señor. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta tarde especial. Hoy vamos a hablar la honra a la autoridad. Es importante entender por qué nosotros debemos honrar a la autoridad. La autoridad es independiente de la persona que lo ejerce. La autoridad es algo que proviene de Dios, como lo vamos a aprender de parte del Señor. Ya sabemos, de acuerdo a la exposición pasada, que debemos honrar como enviados por el Señor a nuestros líderes, a nuestros pares y a quienes están a nuestro cuidado, y así no perdemos nuestra recompensa. Acuérdense que esto es aplicable no solamente a la iglesia, sino también a la familia. Cuando en la familia se honra, los hijos honran a los padres, a los hijos les va bien. Cuando en la familia los padres enseñan a sus hijos en el temor del Señor, honrando a sus hijos, ¿no? Como la palabra del Señor enseña, entonces también van a recibir como recompensa hijos lindos para la gloria del Señor. Entonces, honrar a los hijos, ¿se acuerdan que yo le dije no maldigan a sus hijos? Ya vamos a tratar detalladamente ese punto, pero quiero que podamos ir construyendo todo lo que nos va a llevar a que este año tengamos el año de la recompensa completa. ¿Amén? Bien. Entonces, hoy vamos a ver 4 cosas. Primero, la honra a toda autoridad, los niveles de autoridad, la excepción, ¿sí? Y por último, las consecuencias de no honrar. Primer punto, la honra a las autoridades. Yo quiero que podamos partir de lo más
esencial, que es cómo es Dios, la esencia de Dios. Primera de Juan 4:8 dice lo siguiente, lo repite conmigo por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? O sea, si usted no ama, usted no conoce a Dios, porque Dios no tiene amor. Dios es, su esencia es amor. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque ese Dios de amor fue el que puso orden en el caos que era el mundo. El mundo estaba desordenado y vacío. Y ese Dios de amor, lo primero que hizo para ser productivo el mundo fue ordenarlo. Entonces, el orden no es contrario al amor. ¿Sí? Vio que hay gente que piensa que cuando uno quiere poner orden le falta amor. No. El amor está integrado con el orden. De hecho, el amor ordena, porque Dios es amor y lo primero que hizo Dios fue ordenar. Dígale que está a su lado, por eso me tengo que ordenar. Porque yo creo en el Dios de amor que ordenó, primero que nada, el universo. O sea, es importante que podamos entender esto, ¿sí? Ese Dios de amor fue el que, cuando Abraham pecó, lo puso patitas a la calle. O sea, es importante entender lo que es el amor. El amor es corrección. El amor es guianza con amor, pero con corrección. ¿Sí? De hecho, la palabra del Señor dice que el padre que ama, corrige a sus hijos. Y si no los corrige, entonces no los ama. ¿Sí? Porque le está, como decimos acá en la Argentina, le está jodiendo la vida a sus hijos. Si no los corrige, se va a amargar él y su hijo va a ser una persona que no le va a ir bien en la vida porque no le enseñó algo primordial. Dios es amor, pero es orden, es corrección, ¿sí? Y entonces, en función de eso, el Dios de amor es el que dice lo siguiente en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántos se tienen que someter? Todos. Ahora, yo quiero que podamos entender lo siguiente, porque nosotros vivimos en este mundo bajo dos espíritus. No hay más que eso. Un espíritu de rebelión, ¿sí? O un espíritu de obediencia. El espíritu de rebelión comandado por Satanás y el espíritu de obediencia comandado por Cristo. Dice Pablo, allá en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, nosotros los creyentes vivimos bajo el sentir de Cristo, el símbolo de la obediencia. Satanás es el padre de la rebelión. Entonces, si usted quiere servir al Señor, va a tener que aprender la obediencia, porque si no, usted va a andar para el diablo. Con razón, porque el espíritu de rebelión viene de Satanás. Y esto, hijos queridos, especialmente ustedes jovencitos, hijitos pequeños, quiero que ustedes me entiendan que cuando ustedes se rebelan contra su papá, su mamá, ustedes no son ustedes están bajo el espíritu de rebelión que opera sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Es importante que entendamos eso, porque no es solamente a los niños físicos, sino también a los otros, que son grandes en cuerpo, pero son niños espirituales que creen que pueden servir a Dios de cualquier forma. No se puede servir a Dios de cualquier forma. Dios es un Dios de orden. Y lo que dice Dios, sométase toda persona. Toda. O sea, ¿cuántos? Todos. ¿Y qué incluye todos? Sométanse toda persona a las autoridades superiores. O sea, todos tenemos que someternos a alguien. ¿Sí? Ahora, yo quiero que podamos aprender lo que significa someterse, porque muchas veces, bajo un espíritu de rebelión, la palabra someterse es como una espada que le clavan a uno. Especialmente los que hemos venido heridos del pasado. Por eso que somos mechita corta, ¿vio? O sea,
apenas nos prenden, nos pasan una chispa por el lado, explotamos enseguida. Bueno, y así estamos. Así llegamos acá. Todo explotado. Como papel de cohete, así. Todo roto, ¿no? Ahora, venimos acá para ser liberados. Pero ¿de qué vamos a ser liberados? De ese espíritu de rebelión. Para tener un espíritu de obediencia, para que nos vaya bien. El deseo de Dios, porque Él es amor, es que nos vaya bien. Ahora, ¿por qué nosotros, aún siendo creyentes, no nos va bien como debería irnos? Simplemente porque estamos en un tiempo bajo el espíritu de rebelión y un tiempo bajo el espíritu de obediencia. Por ahí, después de esta palabra, de seguro va a venir un arrepentimiento. El problema es mañana. Entonces, es importante que entendamos primero que nada el término someterse, ¿sí? Mire, someterse es una palabra griega que es upotazo, que significa una voluntaria actitud de ceder. ¿Sí? O sea, no es algo impuesto, no es que me lo imponen. Yo tengo una actitud de ceder. Yo cuando me someto es una actitud voluntaria. O sea, nadie me somete a mí. Yo soy el que tengo que tener una actitud voluntaria, ¿no? De ceder. ¿Por qué? Porque yo sé que si hago esto, Dios se va a encargar de cumplir su palabra sobre mi vida. Ahora, viva como ha vivido hasta ahora y bueno, no tiene para qué buscar experiencia porque ya las tiene. ¿Sí? Ya sabe lo que implica vivir en rebeldía. En que su patrón le dice, mira, hacelo de esta forma. Al rato va y le dice, hacelo de esta otra forma. Usted dice, bueno, pero al final, ¿cómo lo voy a hacer? Si a usted le pagan para que haga lo que dice su patrón, hágalo. Si tiene que hacerlo 10 veces de una manera distinta, usted lo hace si a usted le pagan para eso. Vio que hay gente que quiere que Dios lo bendiga, pero es rebelde en su trabajo. Y bueno, después vamos a ir con más profundidad sobre el tema, pero yo lo que voy es que usted tiene que tener una actitud, o sea, una voluntaria actitud de ceder. Si usted está bajo autoridad, su autoridad le dice y usted no reclama, porque si usted se siente mal porque alguien le viene a sugerir que usted haga algo, una autoridad le sugiere que haga algo distinto, usted tiene que saber que no es usted, es el espíritu de rebelión que está tratando de levantar vuelo aquí en su carne. ¿Para qué? Para que le vaya como el diablo. Ahora diga, era eso. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros somos rebeldes, no podemos esperar que nos vaya bien. Ahora, si nosotros cedemos, como vemos acá, una voluntaria actitud de ceder, ¿no? Entendiendo que Dios está en control, porque uno dice, yo creo en la soberanía de Dios. Bueno, no se nota mucho, porque estás insistiendo en cosas que no deberías insistir. Lo que es de Dios, Dios se va a encargar de dártelo. Lo que vos tenés que hacer es acostumbrarte que por donde vayas, ¿sí? Subís al colectivo. Y el chofer dice, por favor, un paso para atrás. Y ahí el creyente no se mueve. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y después dice, no sé por qué me va mal, porque no estás con una actitud voluntaria de ceder. Y cuando te subí al colectivo, el chofer es autoridad. Diga conmigo, bien. Es importante que entendamos, el hombre de Dios cuando se encuentra con la autoridad de Dios, mire, es algo tremendo, porque lo que más tarda en morir en nosotros es ese espíritu de rebelión que nos molesta la autoridad. ¿Hay alguno que sea tan carnalito pero honesto y que me diga, a mí me molesta la autoridad? Cuando alguien me viene a decir algo, enseguida nada más me pongo en la defensiva. ¿Sabe cuántas veces se pierden tremendas bendiciones? Porque aunque yo sepa lo que la persona me está diciendo, puede ser que aprenda algo nuevo, ¿me entiende? Una nueva forma de hacer las cosas. Muchas veces por ser altivo, impedimos que alguien nos enseñe. El Señor me está mandando gente para enseñarme algo nuevo o hacerlo de una manera distinta.
Y por mi altivez impido todo eso. Y después digo, Señor, ¿por qué mi trabajo la gente no lo valoriza? Y porque no estoy dispuesto a ceder. ¿Sí? Frente a tu patrón, los chicos frente a sus profesores en la escuela, los hijos frente a los padres. O sea, la sumisión es algo voluntaria. Esto es lo que quiero que queden claro. Someterse no es alguien que te impone algo, sino es una actitud nuestra. Si te lo tienen que imponer, primero, el que te lo quiere imponer no le va a resultar. Porque vos vas a hacer las cosas, pero vas a obedecer, pero no vas a estar sujeto. La sujeción es interior. Y vas a hacer un sepulcro blanqueado porque vas a dar la imagen de obediencia y por dentro decir, voy a obedecer nada más porque el apóstol. Yo quiero decirle que nosotros, ustedes saben, no le manejamos la vida a nadie. Le enseñamos y la actitud de someterse es de cada uno. Es una voluntaria actitud de ceder. Eso implica la palabra someterse. Si usted sale de aquí y no hace nada de lo que yo digo, mire, yo quiero decirle que a mí no me afecta nada más mínimo. Hay gente que dice, yo para hacerle un mal me voy a poner a tomar, me voy a emborrachar. Mire, a mí no me hace mal lo que usted tome. No, porque hay gente que piensa que le va a hacer un mal a uno, si se va a hacer un mal a usted. ¿Sí? Bien. Cállate, Calixto. Lo importante acá es entender qué significa someterse. Una voluntaria actitud de ceder. ¿Sí? Dígale al que está a su lado, tengo que aprender a someterme, a tener una voluntaria actitud de ceder. ¿Por qué vienen los problemas en la casa? Cállate, Calixto. Vamos a continuar. Podemos someternos por amor o por temor. ¿Sí? Ahora, la forma correcta es someterse por amor, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros queremos vivir para Dios, siempre nos debemos someter por amor. Ahora, no por temor, porque en definitiva no agrada al Señor que usted diga, sí, lo que pasa es que si yo no me someto, bueno, esta relación no va a funcionar. No, ese sometimiento no sirve para nada, ¿sí? Porque es falso. Lo que le agrada al Señor es que usted lo que haga, lo haga por amor. Y si usted viene a compartir la reunión, tiene que venir por amor, ¿sí? Y entonces usted, si yo le digo, tiene que hacer tal o cual cosa, de acuerdo a la palabra del Señor, usted lo hace, pero lo tiene que hacer voluntariamente, ¿no? Por amor, porque usted quiere agradar a Dios. ¿Por qué debemos someternos a toda autoridad? Romanos 13:1 nos explica en su segunda parte, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y es importante que podamos entender el origen de la palabra autoridad. La palabra autoridad viene de autor. ¿Me entiende? Entonces Dios es el autor de todas las cosas, tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué debemos someternos? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es un Dios de amor, o Dios es amor, pero es orden. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes si esta noche la luna dice, me voy a tomar el palo? No, o sea, el universo da testimonio de que Dios es un Dios de orden. Cada uno en su órbita, y entonces tenemos un día, tenemos una noche. ¿Se imagina si el sol dice, yo esta noche no me escondo? Tendríamos días más largos, ¿sí? Un día sería de 24 horas y otro día de 6 horas. Si anduvieran como andan algunos de los que no vinieron hoy. ¿Cómo serían los días? ¿Se imagina? Ahora, para que este mundo funcione se necesita orden. Bueno, para que funcione en nuestro mundo se necesita orden. Ahora, esa orden está en someterse voluntariamente, o sea, esa voluntaria actitud de ceder, tiene que estar en nuestra vida, porque una de las razones por las que andamos chocando con todo el mundo es precisamente porque queremos imponer nuestra forma de pensar, creyendo la mentira de Satanás de que podemos ser como dioses. Satanás le dijo a Adán y a Eva, ustedes pueden ser como dioses, o sea, pueden hacer lo que ustedes quieran. No, hay un solo Dios y Él estableció el orden en el que tenemos que conducirnos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabemos
que tenemos que respetar las autoridades porque no hay autoridad sino aquellas que son establecidas por Dios. Y quiero hacer esta aclaración. La palabra no dice que todas las autoridades son santas. No dice que todas las autoridades son perfectas. No dice que todas las autoridades son buenas. Hijos queridos, ustedes que tienen sus papitos, tienen que saber que la Biblia no dice que su papá como autoridad, su mamá como autoridad, es santa, es buena, es perfecta. No, tiene sus defectos. ¿No? Pero la palabra dice que todas las autoridades son establecidas por Dios. O sea, su papá, su mamá, fueron establecidos por Dios. Usted no nació en su casa por decisión suya. Ahí están los que creen que uno puede nacer de nuevo por decisión propia. ¿Sí? Bueno, hay muchos que eso lo practican en su vida diciendo, bueno, estos son mi papá, pero yo decido pertenecer a otra familia. Usted está en la familia que está porque Dios lo puso ahí. Y usted tiene que saber que su papá y su mamá son sus autoridades. Y que Dios le va a pedir cuenta a su papá y a su mamá por cómo lo enseñó a usted. ¿Sí? O sea, es importante. Ahora, ese papá y esa mamá son imperfectos. De hecho, nosotros los pastores somos imperfectos. O sea, usted tiene que saber que estamos aquí para enseñar el consejo de Dios, pero no es que nosotros lo hemos alcanzado todo. Todos los días vamos descubriendo áreas en nuestra vida en las que tenemos que seguir teniendo esa actitud, ¿no?, de ceder. Oh, usted no sabe lo que ha pasado con mi vida. Parece que todo el mundo andaba en contra mía. ¿Hay algún carnalito que le haya pasado eso? Que uno salía al mundo diciendo, parece que todos están en contra mía, porque el semáforo que se ponía en rojo justo cuando yo iba a pasar, ¿no? Parece que lo tenían calculado cuando veían el auto mío, ¡pah!, semáforo en rojo, ya envenenado. Resulta que voy a salir, pero como estaba mirando el celular, me atrasé un poquito, el de atrás me tocó bocina y ya no me importaba si había cambiado el semáforo, me daban ganas de bajarme para pelearme con el que estaba atrás, ¿no? O sea, yo sé lo que es el carnal. Por eso el Señor me llamó a entrenarlos a ustedes. Claro. Solo uno que ha venido allá puede decir cómo es el camino. Y bendigo al Señor porque me ha dado tantos para entrenar, ¿sí? Bien, dejémosla acá. Acuérdese, todas las autoridades, o sea, la Biblia no dice que todas las autoridades son santas, son perfectas, son buenas, no. Dice que toda autoridad fue establecida por Dios, ¿sí? Eso es importante. Ahora, tener en cuenta esto. La autoridad siempre es de Dios. El comportamiento de esa autoridad puede no serlo. Pero usted debe honrar la autoridad. Más allá del comportamiento. Le doy un ejemplo. Si hay un juez que me manda una citación por medio de un policía, que yo lo conozco a ese policía, y ese policía está separado, ese policía le debe a todos los del barrio, ¿sí? Y anda piropeando a las mujeres de todo el barrio. Cualquier similitud con cualquier policía que haya acá, no estoy hablando de él. Pero me contaron que algo así son, ¿no? La cuestión es que usted no puede ir delante del juez a decirle, esa notificación no me sirve porque usted me la mandó por medio de un policía que yo lo conozco. Y el juez le va a decir, el problema del policía es un problema de él, pero usted tiene que obedecer lo que yo le mandé a decir por medio de él. Entonces uno tiene que diferenciar la autoridad de la persona. Porque no todas las autoridades son lindas como en mi caso. No, hay excepciones nada más. Pero usted tiene que saber que más allá de cómo sea la persona de la autoridad, lo importante es la autoridad. La autoridad siempre es de Dios, el comportamiento de esa autoridad puede no serlo. Pero, entonces, aquí ya tenemos la primera definición. Diga conmigo, por favor. Debo honrar a todas las autoridades porque todas son establecidas por Dios. Después vamos a entrar en detalle, pero quiero que ustedes me puedan entender que si usted va a trabajar, el trabajo que sea, su patrón es su autoridad. Usted tiene que honrar.
la autoridad porque es la autoridad que Dios le puso para que usted lleve el pan a su casa. Y si usted hace eso, le va a ir bien. Ahora, hijos, ustedes también. La Biblia dice, si ustedes honran a su padre y a su madre, le va a ir bien. O sea, lo que le estoy diciendo no es para joderle la vida. No, el espíritu de rebelión que opera muchas veces en su vida es lo que le va a joder la vida. Ahora, usted va a ser libre si escucha la palabra del Señor. Por eso necesito que todos mis jóvenes estén escuchando la palabra del Señor, porque quiero que les vaya bien. La única forma que nos pueda ir bien en este mundo que Dios creó es que vivamos conforme Dios ordena, porque Él hizo el mundo y Él sabe cómo funciona. ¿Sí? Bien. Segundo punto. Los niveles de autoridad. Esto va a ir rápido. Autoridad espiritual. Primero usted tiene que saber el respeto a quién tiene que respetar primero. Autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque donde usted es entrenado espiritualmente para adaptarse al mundo que Dios creó. ¿Sí? Entonces, primero la autoridad espiritual, por eso Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es importante que las dos cosas que menciona este versículo, no es que los pastores tienen que hacerlo, yo no tengo que hacer que usted me obedezca, no tengo que yo obligarlo a que se someta. Esto es algo que hace, como dijimos, la sumisión o el someterse es esa actitud voluntaria de ceder, ¿sí? Entonces, usted cuando viene no se tiene que sentir obligado, sino de usted tiene que nacer esa actitud voluntaria de ceder para que le vaya bien. Porque lo que usted viene a aprender son principios de vida que le van a ayudar a vivir acá en la tierra de una manera mejor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Se da cuenta? No es el pastor que sujeta a la oveja, sino la oveja que se sujeta al pastor. Como un niño que se aferra a su papá o a su mamá, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Bien. Primero, autoridad espiritual. Segundo, autoridad familiar. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y acá, en esta parte, se complica. Sí, porque usted tiene que saber que a pesar de ser como sea su esposo, es una autoridad. Y usted, después vamos a entrar en detalle para saber los pros y los contras, pero usted tiene que saber que Dios no le va a pedir cuenta a la mujer, le va a pedir cuenta al varón. ¿Sí? Y yo quiero decirle que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Y usted, si siembra papa, va a cosechar zanahoria. No, va a cosechar papa. Entonces, si usted siembra, en vez de que su gente se someta voluntariamente, usted quiere imponerlo, usted va a ser juzgado delante del Señor como un tirano. Estoy hablando a los papás. ¿Sí? Y estoy hablando a los esposos. ¿Sí? Las casadas se sujetan y es una actitud voluntaria de la persona. Ceder voluntariamente porque quiere agradar al Señor. ¿Se da cuenta? Como yo quiero agradar al Señor, dice la hermana, yo, lo que dice mi esposo en lo que respecta a economía, en lo que respecta a esto, vamos a hacerlo. Después vamos a ver que siempre va a estar limitado por lo que dice la palabra del Señor. Pero es importante que podamos ver la autoridad, porque muchas veces yo he visto, y de hecho me toca ministrar a personas que dicen, pero yo no sé dónde fallamos porque hice tanto por mis hijos. De hecho, descuidé mi relación con mi esposo por mis hijos, y ahí estaba el error. ¿Se da cuenta? Porque si no se entiende eso, Dios no va a bendecir una familia, ¿no? que haya roto los principios que Él ha establecido. Primero es la relación del esposo con la esposa, porque los hijos son producto de esa relación. Esposo, ya vamos a entrar en más detalle. Su hijo le falta zapatilla, a su esposa le falta zapato, primero su esposa. Entonces su hijo va a aprender, cuando sea grande, cuáles van a ser la prioridad. Y entonces se va a juntar con una mujer, se va a casar con una mujer, y él va a hacer lo que vio hacer su padre: respetar a esa mujer, mantenerla siempre bien vestida, respetuosamente en su relación, ¿no? Porque todo lo que hace el padre lo hace el hijo, ¿sí? Yo he escuchado, en algún momento les he dicho,
Un niñito así, de decir, jugando con alguien, con otra chica, le dice, me voy de la casa, me tenés podrido. Eso no lo escuchó en la televisión. ¿Se da cuenta? O sea, eso lo escuchó del papá. Y después el papá dice, ay, no sé por qué este hijo me hace doler la cabeza. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Acuérdense, vuelvo a insistir, la sujeción, ¿no? El someterse es una actitud voluntaria de la persona que está bajo autoridad. No es algo impuesto, ¿sí? Aclaro eso porque no sea cosa que... No, vos tenés que someterte. Si vos necesitas decirle a alguien que se someta, está siendo mal líder. Un esposo no necesita decirle a su esposa que se tiene que someter. Si un esposo tiene que recordar eso es porque él no está haciendo lo que tiene que hacer. La Biblia dice, las ovejas oyen su voz, ¿no? Y siguen a su pastor. ¿Sí? No necesita imponerlo. Si lo tiene que imponer, ya está bajo un principio que no corresponde. Pero eso lo vamos a hablar con detalle hacia el futuro. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Obedecer al padre. Usted mientras está bajo el techo de su casa, no importa si tiene 40 años. ¿No? No importa si tiene barba. Porque hay algunos que apenas le sale una pelusa acá ya se creen, yo ya soy grande, me mando. No, si usted está bajo el techo de su casa, usted tiene que obedecer a su papá y a su mamá. ¿Sí? Yo los quiero y justamente por eso les tengo que decir lo que Dios dice. Y lo que estoy diciendo no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Acuérdense primero, ponga al Señor. Usted sepa que esa autoridad está establecida por Dios. Por eso dice, hijos en el Señor. No dice, obedecer a vuestros padres. No, dice, hijos, obedecer en el Señor. O sea, lo primero que usted tiene que acordarse es que el Señor le puso esa autoridad. Y entonces, antes de contestar a su papá y a su mamá, antes de ser intolerante con su papá y su mamá, antes de responder una guarangada, piense que esa autoridad se la puso el Señor. Y que Dios se la puso para que le vaya bien a usted. Y si usted no está siendo obediente a este principio, le va a ir mal. O, primero que nada, autoridad espiritual. Segundo, autoridad familiar. Tercero, acuérdese, vuelvo a insistir sobre el someterse. ¿Qué significa someterse? Una voluntaria actitud de ceder. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que actuar? Con una actitud voluntaria de ceder. Bien. Autoridad civil. ¿Qué incluye la autoridad civil? Incluye gobierno, trabajo, escuela, entes intermedias, comisiones. Si ustedes, los chicos van a practicar fútbol, a un club, hay autoridades. En todos lados. De hecho, aquí tuvimos que hablar con las autoridades para poder venir acá. ¿Me explico? O sea, si nosotros no hablamos con la autoridad, no podemos venir acá. Vendría la policía y nos saca porque estamos usurpando el lugar, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque estamos incumpliendo con el rol de la autoridad. Entonces, autoridad civil, gobierno. Esto habla desde el presidente para abajo, ¿sí? En el trabajo, escuela. 3 niveles de autoridad que tenemos, ¿sí? Entonces, mire lo que dice 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor. O sea, ¿por causa de qué es que nosotros tenemos que someternos? Por causa del Señor. Someteos a toda institución humana. Por eso un creyente no puede andar con la licencia vencida. Y después dice, Señor, no sé por qué tanta... el diablo me manda a los inspectores. No, si el que andás con la licencia vencida sos vos. ¿Me explico? Iglesia querida, por causa del Señor, someteos a toda... ¿A cuántas instituciones? A todas. Hoy tengo que ir a esta oficina, a la otra oficina. A mí no me gusta hacer trámite. ¿Conoce alguno de esos? ¿Vienen acá? Bien. Bueno, es importante. Usted tiene que someterse a toda institución humana. ¿Sí? Iglesia querida. Y Pedro explica, ya sea el rey como a superior, ¿no? También dice, y a los gobernadores, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con el presidente, pero no con el gobernador. No, si usted es una persona que cree en Dios, tiene que creer en lo que Dios dice. Dios dice, usted se tiene que someter a toda autoridad. A toda autoridad. El hombre de Dios, la mujer de Dios ve autoridad por todos lados.
Por ser en una casa yo no voy a llegar y porque soy el apóstol voy a abrirle la heladera, voy a comerle todo lo que tiene ahí. O lo poco que tiene. No. No, porque en esa casa, más allá que yo sea una autoridad espiritual, en esa casa hay una autoridad. Es el papá, es la mamá. Ellos son las autoridades puestas por Dios. Y entonces, veo que esa gente que va a las casas y es irrespetuosa y abre la heladera, nunca pregunta si se puede tocar o algo. Nunca deberías abrir una heladera que no sea tuya. ¿Querés abrir una heladera? Comprate una heladera. Ejemplo, ¿no? Ejemplo de cómo nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no me bendice? Se da cuenta tantas cosas que suceden. No reconocemos autoridad, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de las autoridades civiles. Dice, y a los gobernadores como por él enviados. O sea, ¿quién envía? El gobernador. ¿Pero a quién puso ese gobernador? Dios pone reyes y quita reyes. La Biblia dice que Dios es el que gobierna, ¿sí? Y dice, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, ¿sí? Verso siguiente, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, alguien dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que viva respetando la autoridad. Hay algunos que danzan en la iglesia, ay, te hablan lengua, ¿viste? Y te cuentan unos sueños, ¿viste? Terribles, así como que ellos son los únicos que fueron llevados al cielo, ¿viste? Los ángeles le daban aire con las alas, ¿sí? Ahora, son irrespetuosos en el cuerpo de Cristo, con el portero, con la que está allá cuidando los baños, son irrespetuosos con el policía que está ahí. Y después dicen, no sé por qué Dios no me bendice. No sé para qué sirvo. Yo también pregunto lo mismo. Claro, porque no vas a servir si no entendés que Dios es un Dios de toda autoridad. No, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Pedro nos dice claramente, esta es la voluntad de Dios. Por donde vaya, ve autoridad. Y cuando uno ve autoridad, ¿quién ve? A Dios, porque Dios es Dios de toda autoridad. Y cuando hacemos estas cosas, nos va bien. Porque estamos reconociendo al Señor en todos nuestros caminos. Es fácil, más de alguno quisiera tener una visión de que aparezca Dios de los cielos, se abran así los cielos, y entonces hoy digo, wow, vi a Dios. Como si me hubiese visto a mí. No, iglesia querida, a Dios lo vemos a través de la autoridad. Sin autoridad no hay orden, y sin orden hay caos. ¿Se imagina si no hay alguien que organice? Si cada uno hace lo que bien se le ocurre, iglesia querida, esto sería un desastre. Si así nomás con autoridad, mire cómo andamos. Por eso es importante entender, y la iglesia es el baluarte, es la columna de la verdad. Nosotros somos los que debemos sostener, cuidar la autoridad. Bendecimos a nuestro presidente, bendecimos a nuestros gobernadores, bendecimos a todas las autoridades, ya sean los municipales, ya sean las policiales, las bendecimos porque esa autoridad no es de ellos, es de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pilato? Pilato le dijo, ¿por qué no me contestaba a mí? ¿Sabes que yo tengo el poder de darte la vida y la muerte? Jesús le dijo, Pilato, no podrías hacer eso si mi Padre no te hubiera dado la autoridad que te dio. ¿Sí? O sea, Jesús nos enseña el respeto a la autoridad. ¿Sí? Después lo vamos a ver con muchos ejemplos hacia el futuro. Lo importante es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos voluntariamente a las autoridades. ¿Por qué te echan del trabajo? Y porque, viste, sos chispita. No, es que a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Y después, Señor, ¿por qué no me abrió una puerta de trabajo? Cállate, Carlito, vamos a dejar ahí. Bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos, amén. Miren lo que Pablo le dice a Tito, Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Cuando estábamos en pandemia, no, yo en el nombre de Cristo salgo, si a mí ninguna autoridad me va a impedir que yo salga. Después andabas asustado que te atiendan en el hospital. ¿Y por qué? Porque no obedeces a las autoridades.
No, en salud, obedece a tu doctor. Si el doctor te dice, mira, hay que operarte, operate. No, de repente algunos se espiritualiza justo cuando lo van a operar y dicen, no, yo le creo a mi Señor, va a ser un milagro. ¿Sabe por qué estás enfermo? Porque no has respetado la autoridad. La autoridad te dice, la palabra del Señor te dice que vos tenés que comer variado. No, y ahí están los padres mal enseñadores que después lamentan. ¿Qué pasó con mi hijo? Desde chiquito fuiste mal enseñador, le diste lo que él quería. Si él no es especialista en comida, el bebé no es especialista. No, a él le gusta solamente esto. O sea, papá, mamá, enseña bien a tus hijos que aprendan la autoridad, que cuando la mamá le dice esto hay para comer, eso se come. O sea, lo digo, iglesia querida, por el bien de ustedes. Yo ya no tengo más hijos chicos, pero quiero que ustedes entiendan que la forma para que les vaya bien en su familia, para que Dios prospere, ¿cómo puede ser que a uno de ustedes le tiene que comprar una comida, al otro otra comida? Con razón que te va como te va. Bueno, cállate, Carlito. Estoy perdiendo los amenes. Diga conmigo, vive Cristo. Amén. Bueno. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, ¿no? Esto es lo que nos enseña como pueblo y lo que todo papá y mamá tiene que enseñar a sus hijos. Cuando vayan a la escuela, sujétese a su maestro. No importa si los otros son desordenados, usted respete a su maestro. ¿Qué hace un padre de esos carnalitos cuando viene su hijo? Ah, que la maestra no me gusta, allá va a pelear a la maestra. En vez de reforzar la autoridad, en vez de enseñar a sus hijos que respeten la autoridad. Mire, yo quiero asegurarle que si usted respeta la autoridad, nadie lo va a poder parar, porque la autoridad viene de parte del Señor. Y cuando usted honra la autoridad, está honrando a Dios. Y cuando honra a Dios, ¿quién lo puede detener? Dice la palabra del Señor, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Querés ir a recorrer el mundo entero? Lo vas a hacer porque aprendiste el principio de autoridad. ¿Cuántas veces uno se pierde tremendas bendiciones por no sujetarse? Si te dicen a tal hora tenés que estar. ¿Sí? O sea, y cuando lo haces, Dios te va a bendecir. ¿Sí? O sea, que los demás hagan lo que quieran, pero como dijo Josué, yo en mi casa voy a hacer lo que Dios dice y me va a ir bien. Amén. Bien. Entonces, iglesia querida, gobernantes y autoridades, que obedezcan. Yo me encanta lo que dice Pablo, que dice, por favor, o sea, a ver, sujétense, obedezcan. Si ahí está el principio de la bendición de ustedes. ¿Sí? Bien. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Cualquier trabajo, hijo. Si usted va, el que hace electricidad, decir, bueno, me gustaría que esta llave, no, yo siempre la puse. No, hágalo como le está diciendo su patrón. Obedeced a vuestros amos con temor y temblor, dice, con sencillez de corazón, como a Cristo. Y ahí nos damos cuenta por qué nos va como nos va, ¿no? Porque nosotros tenemos problemas con este, con el otro. O sea, vivimos chocando con la autoridad, cuando en realidad somos el sostén de la autoridad. Porque la Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿No? ¿Y qué es la verdad? La verdad dice, Dios es amor y Dios es toda autoridad. Y cuando usted reconoce la autoridad, reconoce a Dios. Y cuando usted reconoce a Dios en todo su camino, Él endereza su vereda. ¿Sí? Bien. Sus patitas chuecas. Bien. Diga conmigo, hay 3 niveles de autoridad a los que tengo que honrar: eclesiástica, familiar y civil. Bien. Toda norma tiene su excepción. Hechos 5:29. Lea conmigo, por favor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada vez que la autoridad se interponga en tu relación con Dios, no hay que someterse. Primero es el Señor, después todas las autoridades. Ahora, no usar en vano el nombre del Señor, porque más de alguno dice, no, yo voy a obedecer al Señor, y lo que está haciendo es escapándole a las responsabilidades que le corresponden. ¿Sí? Iglesia querida, es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre cuando se complique el asunto de que un esposo dice, no quiero que vayas a la iglesia, usted dice, mire, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, después vuelve a su casa y en lo que corresponde, usted se somete a su esposo, como dice la palabra, a una actitud voluntaria. Acuérdese, esto no es imposición, ¿sí? Es en la persona que tiene que actuar de esa manera. Bien. Diga conmigo, por favor. La única razón por la que no debo respetar, honrar a las autoridades es cuando interfieren en mi relación con el Señor. Y vuelvo a insistir, no me van a andar ocupando la excepción como una norma, ¿sí? Toda norma tiene su excepción. Ahora, la excepción no puede ser la norma. Porque, vuelvo a insistir, hijo, usted tiene que colaborar en su casa. Porque usted está recibiendo alimento por gracia. Entonces usted tiene que ser agradecido, no un desagradecido. El papá, la mamá le dan comida, le dan un techo para que usted duerma. Y entonces usted, cada vez que hay un trabajo como emprendimiento familiar, usted tiene que colaborar. Y no vaya a usar, no, que justo tengo un encuentro de jóvenes. Era con una jovencita nada más. O con un jovencito. No. No, porque usted no usa el nombre del Señor en vano. Al Señor no le agrada ese tipo de cosas, ¿sí? Bien. Continuamos. Lo último. Las consecuencias de no respetar la autoridad. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 13:2. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es importante que usted sepa que cuando usted, el hijo, no está respetando lo que el papá y la mamá le están diciendo, no tiene un problema con su papá y su mamá. Tiene un problema con el Señor. ¿Sí? Cuando el peón o el obrero o el empleado se opone a su superior, ya sea su patrón, sea su jefe, no tiene un problema con su patrón ni con su jefe, tiene un problema con Dios. A lo establecido por Dios resiste. ¿Sabe lo que implica resistir? Es, vení Oscarcito, vamos a hablar de resistencia. Bueno, hagamos de cuenta. Resistir no es estar en presencia de. Resistir es esto, ¿sí? Hacer fuerza en contra de. Eso es resistir. Bueno, gracias, hijo. ¿Sí? ¿Usted quisiera hombrear a Dios? Bueno, eso es lo que hace cuando usted resiste a la autoridad. Y después dice, no sé por qué Dios no me bendice. ¿Cómo te va a bendecir si en vez de estar del lado de Dios, estás resistiendo a Dios? Dios dice, mira, este es el camino de tu bendición. Reconoce la autoridad. Es el camino de tu bendición. Y vos le cerrás la puerta de la bendición. No, estás resistiendo. No, yo no quiero que me bendiga así de esa forma. Y ahí está. Este año es el año de la recompensa completa. Amén. Y entonces vamos a aprender los principios elementales de esa bendición. ¿Cómo van a ser? Respetando la autoridad de parte del Señor. ¿Sí? Toda autoridad. Usted siempre aprenda a hacer como hizo Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo. Siempre mostró una actitud de ceder, de someterse voluntariamente hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Para darnos un ejemplo a nosotros. Iglesia querida, de modo que a quien se opone la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, uno está en contra de Dios cuando no está respetando la autoridad. Cuando salimos y de repente están haciendo control de alcoholemia, ¿sí? A mí no me van a hacer porque yo soy cristiano. Y el otro no sabe si no es adivino el otro. O sea, claro, porque algunos dicen, a mí no me van a hacer. Ahora, yo lo que quiero que usted entienda, que usted tiene que hacer todo voluntariamente. No que tengan que ponerle la pistola para que se baje. ¿Sí? El creyente
no anda en contra de la autoridad, bendice la autoridad, porque la autoridad viene de Dios. Y cuando usted honra la autoridad, más allá de la persona que tiene esa autoridad, usted está reconociendo al Señor en todos sus caminos. Y entonces, cuando le hagan una multa, en vez de regañar, usted le dice, gracias por cuidar mi vida. Y ahí alguien dice, no, hasta ese punto no. Me están sacando plata, no puedo agradecer. Sí, yo quiero decirle que, mire, durante mucho tiempo trabajé en un juzgado de falta y la gente lo que menos entiende que cuando uno le dice, mira, cuando vos cruzás un semáforo en rojo, no, el problema no es con el semáforo, el problema es que estás poniendo en riesgo tu vida. Y cuando nosotros te cobramos una multa es con el propósito de que te acuerdes de esto, que vos pones en peligro no solamente tu vida, sino la vida de cualquiera que se te puede cruzar. Y entonces lo que estamos haciendo es cuidándote. Sí, me están sacando plata. No, eso es porque incumpliste una orden que está establecida. Y usted tiene que saber que esto es lo que enseña Dios. Usted va a tener el perdón de parte del Señor, pero las consecuencias usted tiene que asumirlas. Entonces, así es Dios, lo hizo con Adán y con Eva, incumplió Adán y Eva los mandamientos de Dios, Dios los perdonó, sí, pero los mandó afuera del jardín. O sea, usted tiene que saber que Dios, el Dios de amor, es un Dios de orden y de autoridad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de esa forma, porque por no vivir de esa forma tenemos la sociedad que tenemos, ¿sí? Hijos que no respetan a sus padres, no respetan a los maestros, no respetan al policía, no respetan a las autoridades, y después decimos, ¿por qué mi hijo está preso? ¿Por qué? Hay mucha gente que considera que no, a mí nunca me va a pasar. Yo le digo, usted está a un paso de convertirse en la persona más perversa que pueda haber. Es solo un instante. Por eso es que no hay que darle lugar a ese espíritu de rebelión. ¿Sí? Es importante que entendamos eso. Bien. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Cuando usted se opone a la autoridad, usted resiste a Dios. Vamos a terminar. Romanos 13:2. Y los que resisten, presta atención, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, cuando una persona resiste a la autoridad, resiste a su papá, a su mamá, cuando una persona resiste a cualquier autoridad que haya, ya sea gubernamental, sea familiar o sea laboral o en la escuela, dice la palabra, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, lo que está haciendo una persona que resiste a la autoridad está maldiciéndose, pero a mí me gusta este término porque dice acarrea, no es que trae, no, agarra un carro lleno de maldición y se lo lleva puesto, ¿me entiende? Y después dice, no sé por qué me pasan tantas cosas malas. Y quiero decirle que hay algunos que no solamente acarrean, sino que tienen el acoplado. Iglesia querida, es importante, la Biblia dice, y los que resisten a la autoridad. Hijos queridos, si ustedes quieren que les vaya bien, honren a sus padres. Porque si no, ustedes se están automaldiciendo ustedes. La Biblia dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que usted siembra lo va a cosechar. Y entonces si usted resiste a la autoridad, usted está acarreando condenación, ¿sabe? Y es importante, mire, este versículo es muy rico, no quiero pararme mucho tiempo en él, pero dice, y los que resisten, los que hacen fuerza en contra de la autoridad de Dios, acarrean, no llevan, no en brazos, no llevan un poquito, llevan un carro de condenación para sí mismos, para sí mismos. O sea, se están pegando un tiro en los pies. Entonces, hijo querido, hija querida, obedezca a su papá y a su mamá, como el patito Juan. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Los más viejos? Bien. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. La palabra del Señor enseña, hijo querido, esto, y usted aplíquelo en su casa. Enseñe a sus hijos a obedecer, pero para que les vaya bien a ellos. Explíquenle esto que yo le estoy compartiendo. Cada papá, cada mamá, dedique tiempo con sus hijos a explicarle, ¿sí? Y usted, papá y mamá, no sean rebeldes a la palabra del Señor, porque su hijo va a estar escuchando lo que usted le está diciendo y va a estar mirando lo que usted está haciendo. ¿Sí? Bien. Iglesia querida. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero no solamente eso. Mire lo que dice Proverbios 17:11. Quiero enriquecerlo esto. Y el rebelde no busca sino el mal. O sea, cuando usted está en rebelión, porque vuelvo a insistir, usted está bajo un principio de rebelión o bajo un principio de obediencia.
Si está bajo un principio de obediencia, respeta toda autoridad, si no está bajo un espíritu de rebelión. Ahora, el rebelde no busca sino el mal. O sea, usted tiene que saber que cuando usted viene ese espíritu de rebelarse en contra de lo que usted tiene que hacer, lo que está buscando es el mal. De manera tal que la segunda parte del versículo dice, y mensajero cruel será enviado contra él. Mensajero cruel. O sea, ¿está entendiendo lo que dice la palabra del Señor? Mensajero cruel va a ser enviado contra el rebelde. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Porque hemos sido rebeldes. O sea, Dios es un Dios de precisión. ¿Se acuerdan de ese mensaje del año pasado? Dios es un Dios de precisión. Entonces, Dios envía, dice, un mensajero cruel contra nosotros cuando actuamos en rebelión. ¿Sí? Y el rebelde no busca sino el mal. Y mensajero cruel será enviado. No dice capaz, tal vez, posiblemente. Dice será enviado. Y cuando Dios dice será enviado, se envía. ¿Sí? Usted tiene que saber que lo que Dios dice es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que, cuando usted está bajo el espíritu de rebeldía, qué es lo que está buscando Satanás en su vida? Es que Dios le termine enviando a usted un mensajero cruel, ¿no?, que venga contra usted. O sea, Satanás le dice, dale. O sea, desobedecer a tu papá, deshonrar a tu papá, deshonrar a tu mamá. ¿Sí? No obedezcas. Te dicen, vení a las 12 de la noche y llegás a las 2 de la mañana. Y vas a decir, no, si no pasa nada con tu papá. No, con tu papá no pasa nada. Pero un mensajero cruel va a ser enviado contra vos. Y entonces no te quejes el día que te robaron, el día que te golpearon. No te quejes. Porque la palabra del Señor dice, el mensajero cruel será enviado contra él. ¿Sí? Y esto, hablando de los hijos y hablando de todos, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros actuamos en rebeldía, hay algunos que no tienen un mensajero, algunos tienen un ejército de mensajeros, ¿viste? Pero a mí me caen todas las malas. La Biblia dice, no hay maldición sin causa. El estado de nuestra vida de hoy está marcado por el caminar que hemos hecho hasta este día. Por eso que a partir de hoy, espero que habiendo entendido la palabra, podamos cada uno de nosotros pedirle perdón al Señor por haber sido falto al respeto a la autoridad. Porque el problema no ha sido con la persona que ostenta esa autoridad, sino el problema ha sido con Dios. Porque el que resiste a la autoridad, a Dios resiste, ¿sí? Y el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Pero eso en lo que respecta a la aflicción. Pero hay otra cosa, como lo que yo busco este año, que usted sea prosperado y bendecido económicamente, ¿sí? Esto es lo que busco este año, que usted no se quede con ninguna cosa que no, o sea, que le corresponda y que resulta que se le quedó en el camino porque falló una enseñanza. No, yo quiero que usted se lleve todo. Mire, entonces, aquí este versículo habla de la aflicción. Si usted no quiere de repente que venga un mensajero que lo aflija a usted, bueno, obedezca la palabra del Señor. Y por otro lado, Salmo 68, 6. Mire lo que dice. Dios, sacas a los cautivos a prosperidad. ¿Para qué lo sacó el Señor a usted de la cautividad del pecado? Para prosperidad. ¿Sí? ¿Dice eso la palabra? Diga conmigo, Dios me sacó de la cautividad para prosperarme. ¿Cuántos se alegran por eso? No, y no importa de dónde usted venga, no importa si usted estuvo en la cochina miseria, Dios lo va a levantar. Porque cuando Dios te saca de la cautividad, te saca para prosperarte. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? ¿Sabe qué? La miseria que hemos vivido será solo un pequeño recuerdo en nuestra vida, porque Dios nos dará tanto, nos bendecirá tanto, que hasta nos olvidaremos de los tiempos aquellos. Amén. Ese problema económico que hay en tu hogar, yo quiero decirte que cuando el Señor te trae para darte libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la cautividad, de la miseria. Porque la palabra dice, Dios saca a los cautivos a prosperidad. O sea, Él cuando te libera ¿para qué? Para que seas próspero. ¿Se entiende eso, iglesia querida? Dígale al que está a su lado, yo no sabía esto, pero hoy aprendo
por la palabra del Señor que cuando el Señor me sacó de la cautividad, no fue para pararme en el desierto, sino para ir camino a la prosperidad en este tiempo, ahora, en este tiempo. ¡Aleluya! ¿Hacia dónde vamos? Camino a la prosperidad. Amén. ¿Usted le cree a la palabra del Señor? Ahí tenemos un montón de predicadores que dicen, predicadores que están en contra de la prosperidad. No están en contra de la prosperidad, están en contra de la palabra de Dios. Salmo 68:6. Dios saca a los cautivos, ¿a qué? A prosperidad. ¿Y qué es prosperidad? Es que nos vaya bien. ¿Y cuán bien nos va a ir? Todo lo que estemos dispuestos a reconocer la autoridad de parte del Señor. Usted, mire, probablemente no pueda asociar todavía la importancia de una cosa con la otra, pero aunque usted no lo entienda, practíquelo. Y va a empezar a ver lo que hoy me contaba un hermano, que me alegra realmente cuando los hijos de Dios reconocen que la enseñanza que van recibiendo los va llevando a esto, a prosperidad. ¿Sí? Dios saca a los cautivos. ¿A qué los saca? A prosperidad. ¿Cuántos eran cautivos? ¿Sí? Yo era un cautivo. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Porque soy un testigo del poder de Dios. Yo era cautivo de miles de cosas. Fue su gracia que me liberó de la cautividad y me ha hecho tan próspero que me ha puesto delante de un pueblo que Él ha escogido para llevarlos a prosperidad. Aleluya. Honro al Señor por la vida de cada uno de ustedes, porque si ustedes están aquí para conocer una verdad que los sacará de la cautividad de una forma de pensar, para llevarlo a la prosperidad, a la tierra que fluye leche y miel, donde lo que usted desee en su corazón, Dios se lo va a dar. Mire, y no es un problema económico. Lo suyo no es un problema económico. Lo del creyente no es un problema económico, es un problema de esclavitud. Una forma de pensar. La esclavitud mental es la peor esclavitud que puede haber. Y lo peor de todo, que en muchos lugares a gente que ha sido llamada para ser libre, la siguen esclavizando, diciéndole: mire, si usted sufre aquí, va a reinar en el cielo. Aguántese todavía, sea pobre, porque Dios ama a los pobres. Dios ama a los pobres de espíritu. ¿Sí? Eso es otra cosa. Ahora, nosotros todos venimos de allá abajo. Pero yo quiero decirle, hijo querido, que si usted respeta la autoridad, la bendición de Dios lo va a perseguir a usted. Dice la palabra: y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Eso significa que yo voy para allá y la bendición de Dios va siguiéndome. Y venís para acá y la bendición de Dios esta tarde ya venía atrás tuyo cuando viniste para este lugar. Ya estaba viniendo la bendición atrás tuyo. Porque Él dice: y estas bendiciones vendrán sobre ti y te llegarán, vendrán, estarán sobre tu vida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque cuando Él te saca de la cautividad es para prosperar. ¿Sí? Y la prosperidad comienza en la cabecita. Comienza creyendo que todo es posible, porque para el que cree todo es posible. Amén. Pero mire, lo opuesto: los rebeldes habitan en tierra seca. Con la última parte, pensemos por un momento cómo anda el bolsillo. ¿Estamos en prosperidad o estamos en tierra seca? Estamos como Ezequiel 37. El valle de los huesos secos, secos en gran manera. Pero el Señor me mandó a decirle: pueblo querido, que no importa la sequedad que haya en tu vida en esta noche, soy un enviado de Dios para sacarte de la cautividad y llevarte a la prosperidad. Eso dice la palabra del Señor. Y por eso comencé fuerte, porque sé que no es un problema
de las personas es un mundo espiritual. Y a ese mundo espiritual tengo que decirle que Dios me ha enviado para dar libertad a estos cautivos. Y a ese mundo espiritual de tu familia, a esa maldición generacional de tu familia, tengo que decirle que Dios me ha enviado para dar libertad, para que ustedes puedan ser llevados de la cautividad a la prosperidad. La cautividad de pensamiento que naciste pobre y vas a morirte pobre, eso se va a romper en el nombre del Señor. Eso se va a deshacer en el nombre del Señor. Tu familia será prosperada, tu salud será prosperada, tu trabajo será prosperado. Viviremos conforme la palabra del Señor. Por eso tenemos que destruir a ese espíritu de rebeldía. Tenemos que destruir aquello que empaña, aquello que impide que se desate la bendición de Dios sobre tu vida. Lo que impide, hijo querido, hija querida, es esa desobediencia a la autoridad que Dios nos ha dado. Pero esta noche se comienza una nueva etapa. Esta noche comienza un momento especial, porque a partir de este día la bendición vendrá, nos perseguirá y nos alcanzará para la gloria de su nombre. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, qué lindo. Qué lindo, iglesia querida, porque sentimos en el mundo espiritual que hay algo que se está desarmando. Aleluya. Muchos de nosotros venimos cautivos de maldiciones generacionales. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Padres pobres, hijos pobres. Padres separados, hijos separados. Padres que mueren por diabetes, por problemas del corazón. Hijos que mueren por esas mismas enfermedades. Pero el Señor, cuando nos ha enviado a predicar, nos ha enviado para decir que venimos para sacar a los cautivos a la prosperidad. Amén. Y yo quiero decirle que en este pueblo, por la gracia del Señor, tenemos hermanos que ya pueden testificar de que esta palabra es verdad. Que han sido sacados de la cautividad cuando antes tenían que contar el peso para saber si iban a comer, qué fideos iban a comer. Hoy, por la gracia del Señor, se están regodeando de decir, bueno, quiero comer esto, y lo come sin ningún problema. Iglesia querida, ese es el deseo de Dios, sacarte de la cautividad a la prosperidad. Pero el camino es dejar la rebeldía, la falta de respeto a la autoridad en cualquiera de sus órdenes. Por eso que ese versículo lo tengo sobre el final, porque quiero que ustedes entiendan que ahí están de alguna forma concatenados todas las cosas que he venido diciendo, ¿no? Saca a los cautivos a prosperidad. Y fíjese cómo lo ata hasta la prosperidad, a la obediencia y a la rebeldía, ¿no? Dice, habitan en tierra seca. El Señor quiere que a partir de este día esa tierra seca deje de existir. El Señor quiere que a partir de este día esa esclavitud que había en tu vida, pensando, ¿y cómo voy a sobrevivir en medio de esta circunstancia que estamos viviendo? Quiero decirte que Dios me ha enviado a traerte una palabra. Todo pasa por el respeto a la autoridad. Respetemos la autoridad y nos va a ir bien. Amén. Iglesia amada, vamos a ir finalizando. Mire, diga conmigo, si no honro a las autoridades, el mal vendrá sobre mi vida y viviré en tierra seca, sin bendición. Repasemos las 4 cosas que aprendimos. Hoy aprendí que debo honrar a todas las autoridades, porque todas son establecidas por Dios. Hoy aprendí que hay 3 niveles de autoridad a las que tengo que honrar: eclesiástica, familiar y civil. Hoy aprendí que la única razón por la que no debo respetar, honrar a las autoridades es cuando interfieren en mi relación con el Señor. Hoy aprendí que si no honro a las autoridades, el mal vendrá sobre mi vida
y viviré en tierra seca, sin bendición. Podemos decir como conclusión, diga conmigo, para no perder mi recompensa completa y que el mal no venga sobre mi vida, debo honrar a todas las autoridades siempre y cuando no interfieran en mi obediencia al Señor. Hijos queridos, ustedes que nos acompañan a través de las redes, quiero decirles lo que la palabra del Señor nos ha hablado es con el propósito de sacarlo de la cautividad y llevarlo a la prosperidad. Ahora usted va a prosperar tanto como prospere su alma. ¿Qué implica eso? El alma es el periodo de vida entre su nacimiento y entre su muerte. No estamos hablando del espíritu, sino de su alma. Eso implica la vida aquí en la tierra. Ahora, para que le vaya bien a usted aquí en la tierra, el principio es respetar toda autoridad, más allá de quién sea el que ostente esa autoridad. Porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y la palabra del Señor dice que si usted hace eso, Él lo va a sacar de la cautividad hacia la tierra de prosperidad. Ahora, vivir en rebelión, lo único que nos lleva es a vivir en tierra seca. Es importante que en función de esto usted se haga un análisis de cómo está hoy su vida. Si usted está habitando en tierra seca, hoy tiene la salida. A partir de este día, comience a respetar la autoridad en cualquier nivel. No hable mal en contra de su presidente, de sus gobernadores, de los intendentes, de la policía. Respete toda autoridad. Y acuérdese que esto va a traer bendición, va a traer prosperidad sobre su vida. El Evangelio no es abstracto, es vida práctica. Y cuando usted pone en práctica los principios de Dios, nadie puede impedir la bendición de Dios sobre su vida. Por eso lo animo, ahí donde está, como también a todos los que hoy están presentes en este lugar, que si han escuchado la palabra del Señor y pueden reconocer que no han sido leales, no han sido respetuosos a la autoridad, podamos pedirle perdón al Señor en esta noche. Porque necesitamos hacer un antes y un después. Necesitamos romper con esa estructura de pensamiento que nos tiene en el lugar donde estamos. Mire, quiero decirle lo que tengo de parte del Señor. Aquí hay gente que tiene expectativas de una vida mejor desde hace mucho tiempo. Pero esas mismas personas están sintiendo en su vida la frustración de haberlo intentado de todas formas y no ha funcionado. Quiero animarlo a que pruebe este camino, a que obedezca a Dios y después viene y me cuenta, me da testimonio de lo que Dios va a hacer en su vida. Amén. ¿Sabe qué? Hay cargas que se transforman en un peso sobre nuestros hombros. Es la tensión esa que vivimos. ¿Se acuerda que Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Si estamos cansados de lidiar con nuestra vida y que no nos ha ido bien, bueno, hoy Jesús nos está diciendo: venid a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Quiero decirle que en su vida física va a ocurrir que va a haber un descanso, en su cuerpo va a haber un descanso. Esa tensión se va a ir y lo mejor es que va a haber paz en su corazón. Y si usted por donde va reconoce la autoridad, usted va a empezar a recorrer el camino de la cautividad a la prosperidad. Amén. ¿Cuántos son los que en esta noche dicen: Señor, yo he pecado contra ti, he fallado, porque no he respetado todas mis autoridades, he sido rebelde? Cuando hablamos de autoridad,
hay algo dentro de mí que me hace rechazar esa autoridad. Confiéselo delante del Señor, porque esta oración lo va a liberar. Amén. Dígalo de nuevo conmigo. Padre, te doy gracias porque tu palabra ha hablado a mi vida. Hoy me doy cuenta que hay un espíritu de rebelión que me tiene en esclavitud, pero tu palabra me ha dicho que en esta noche tú me haces libre para llevarme a la prosperidad. Hoy declaro tu palabra, soy libre. A partir de este día salgo de la esclavitud y camino hacia la prosperidad de mi salud, la prosperidad de mi relación familiar, la prosperidad laboral, la prosperidad económica. Gracias, Padre. Creo tu palabra y a partir de este día comienzo una nueva etapa. Padre, perdóname por haber actuado por falta de conocimiento, con una actitud de rebeldía, pero hoy soy libre por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia querida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Señor, aquí está tu pueblo. Aquellos que han sentido el calor abrasador. Aquellos que han sentido, Señor, la sequedad en sus vidas. Vienen delante de ti, Señor, en reconocimiento a que tu palabra ha venido a traer refrigerio, Señor, a sus huesos. Ha traído, Señor, un despertar a nuestros corazones. Hoy podemos decir, Señor, hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que se sientan a oír tu voz. Aquellos que escuchan tu palabra comienzan a vivir un renuevo en su vida. Y eso es lo que tú has traído hoy, Señor, a cada vida, a cada corazón. Gracias, Padre, porque hoy has hablado, Señor, a cada uno que había sentido, Señor, que quizás lo tenía todo. Trabajo, Señor, tenía, Señor, recursos, pero se sentía vacío, se sentía seco, porque no veía esperanza en su vida. Pero hoy, Señor, tú has venido con tu palabra para traer sanidad. Has venido con tu palabra para traer fortaleza, Señor. Hoy tú has quebrantado corazones, Señor. Hoy tú has sanado heridas, Señor. Muchos, Señor, heridos, sin saber de dónde venía la situación que estaban viviendo. Pero hoy tú has hablado, Señor, a los corazones. Señor, muchos que están en su hogar en este momento, donde tu palabra ha quebrantado sus vidas, Señor. Oramos, Señor, como un pueblo, sabiendo que tú hoy traes restauración. Señor, aquellos que vivían sequedad, Señor, en enfermedades, sequedad, Señor, en su vida matrimonial, sequedad en su relación dentro del hogar. Señor, hoy tú comienzas a correr como un río en los hogares. Tú comienzas a traer, Señor, esa agua, Señor, que salta para vida eterna. Eso ha sido tu palabra hoy, Señor. Hoy tú comienzas a traer restauración, situaciones trabadas, Señor, problemas, Señor, que no tenían esperanza. Hoy, Señor, tú llenas de esperanza y de seguridad, porque, Señor, estos ojos verán que tú traes respuesta a tu pueblo, porque tú eres Dios fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque si hoy estamos delante de ti, solo podemos decirte: quebranta mi corazón. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero andar como andaba, Señor. Quiero transitar el camino que tú has trazado. Señor, quiero andar por donde tú dijiste, porque tu palabra dice que el que anda por este camino, aunque torpe sea, no se va a extraviar, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para que tu Señor siga trayendo fortaleza. Aquí venimos, Señor, muchos en cautiverio, pero tú nos has sacado de la cautividad y vamos por el camino a la prosperidad, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. A ti tributamos honra, gloria y alabanza. Y te damos gracias por tu siervo, Señor, que ha hablado, Señor, a nuestras vidas. Señor, como aquel que tiene cuidado de los más pequeños, que los ve sufriendo, que los ve golpeándose y los levanta y les dice: vamos, hay esperanza, hay un camino para transitar donde la bendición está asegurada. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quebranta mi corazón. Te adoramos, Señor. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Santo eres, todo lo que soy, Señor, todo Aleluya. cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te adoramos, Señor. ¿Se lo estás diciendo al Señor en esta noche? ¿Se lo estás diciendo a Él? Porque puede sonar una melodía hermosa hoy. Yo me sé esa canción, yo la puedo cantar. Pero ¿sabes lo que tenemos que aprovechar? Lo que Dios ha puesto en la palabra de esta adoración, para aprovechar y hacerlas nuestras. No
No importa si tu voz suena audible y suena hermosa. Lo que importa es que haya un corazón quebrantado delante del Señor. Lo que importa es que yo quiera vivir una vida nueva. Que esté dispuesto a vivir un camino de prosperidad en todas las áreas que te han costado y se te han hecho difíciles. ¿Estás dispuesto a cambiar? Porque hoy hay un antes y un después. Hoy hay un antes y un después. Porque Dios trajo su palabra y esa palabra trae sanidad a su iglesia. Pero está en ti hoy si quieres vivir sano o quieres seguir arrastrando la amargura, la desazón y la tristeza. Por eso yo te quiero invitar a que se lo digas de corazón. Cierra tus ojos y habla con Él y dile con todo tu corazón: mira lo que te está faltando, y dile de todo corazón a Él: santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Todo lo que soy, Nada soy si no eres tú, Señor. todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Señor. Quebranta mi corazón, Santo eres, Señor. quebranta mi vida. Te entrego mi todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hoy Dios ha hablado a nuestras vidas y le ha hablado a aquellos que quieren ser menos yo y más el Señor. Menos yo y más el Señor. Menos aquellos que decimos: yo sé cómo hacerlo, yo lo aprendí un día, yo sé cómo se hace esto. Menos de aquellos que decimos: yo sé cómo manejarlo. Y más de que Dios dirija nuestras vidas. Por eso, amada iglesia, si hay algo que tenemos que hacer hoy, es reconocer a nuestro eterno Dios. Santo eres. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo, Tu familia es del Señor. Tu trabajo es del Señor. Tu vida le pertenece a Él. que crezcas. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Honra al Señor con tu aplauso. Para el Rey que vive, este aplauso. Y de esta manera despedimos a Argentina, América Latina y el mundo y le decimos bendiciones. Y seguimos aplaudiendo porque todo es posible si nos sujetamos a la autoridad. Bendiciones.